Sean todos bienvenidos a Diálogos por la Justicia UP 2025. Mi nombre es Paulina Cerda Landero, expresidente de la Sociedad de Alumnos, y me acompaña Constanza Peñalosa, presidente de la Sociedad de Alumnos de la Preparatoria Panamericana Femenil. Este espacio está preparado para reflexionar sobre las respuestas a las preguntas formuladas por la comunidad universitaria panamericana a los aspirantes a ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para las elecciones federales judiciales extraordinarias de México 2025. En este diálogo contaremos con la participación de César Mario Gutiérrez Priego, Javier Jiménez Gutiérrez, Jazmín Bonilla García, Natalia Telles Torres Orozco y Rosa Elena González Tirado. Cada uno de ustedes deberá responder a 5 preguntas que han sido sorteadas previamente. La duración máxima de la respuesta será de 2 minutos. Al llegar a ese tiempo, se dará el uso a la voz al siguiente aspirante. Iniciemos con la primera pregunta. ¿Cómo considera que la Suprema Corte debe enfrentar los desafíos legales relacionados con la privacidad, libertad de expresión y acceso a la información en el entorno digital? César, te escuchamos. Muchas gracias. Saludo a las compañeras y al compañero candidato. Me parece que es un tema que no forzosamente terminará con el Pleno de la Suprema Corte o alguna de las salas, pero si llegase a dar esa situación, me parece que tenemos que hacer un análisis muy sencillo y muy serio. ¿Hasta dónde es la capacidad de la libertad de expresión que ésta pueda ir en contra de derechos de terceros? Y ahí me parece que el acceso a la información es importante en el entorno digital, porque la problemática que hemos tenido es que muchas veces en estas redes sociales terminamos encontrando a seudónimos o personajes que no están identificados y que se han podido utilizar para la difamación, para el ataque, para la mentira. Por eso es importante que cada uno de los ministras y ministros tengamos un contexto real y actualizado. La grave problemática que hemos tenido en nuestro sistema es que a lo mejor no lo hemos hecho acorde a los nuevos desafíos tecnológicos que tenemos en nuestro país. Y esa es una grave problemática que nos ha estado causando, porque nosotros que tenemos que contrastar con las nuevas generaciones no podemos tener un punto de vista que esté alejado a la realidad de lo que estamos viviendo en el día a día. Por eso es importante entender que la libertad de expresión no se puede limitar, pero sí alcanza un tope cuando la misma va en contra de derechos de terceros. Y eso me parece que será importante que se adopte en cuanto a las nuevas problemáticas que estamos viviendo en el día a día y que desafortunadamente muchas veces no se ha regulado por parte del Poder Legislativo y que ha sido omiso el Poder Ejecutivo en ese sentido, y me parece que la Corte sí puede determinar cuáles son los criterios que se podrían llevar a cabo de acuerdo a la actualidad que estamos viviendo en el día a día en nuestro país y con todas estas nuevas herramientas tecnológicas que se utilizan cotidianamente por parte de la sociedad mexicana. Gracias, César. Javier, adelante. Muchas gracias. En primer término, mi agradecimiento a la UP por invitarme a este foro. Es un placer estar con mis compañeros y compañeras candidatas y candidatos. Creo que es una pregunta provocadora y muy interesante, porque pone de manifiesto una realidad que a veces se nos escapa, y que es que los temas que a veces se litigan no implican necesariamente una confrontación entre una postura que está bien y otra que está mal. Muchas veces implica una tensión entre intereses legítimos. Aquí, por ejemplo, tenemos el interés legítimo, muy legítimo, de la libertad de expresión por un lado, pero por otro lado también el interés legítimo de regular que en las redes sociales y que en las nuevas tecnologías de comunicación pues no se cometan delitos, no se incurran en conductas que pueden ser dañinas. Entonces muchas veces se trata de un balance que primero debería ser objeto de legislación. No el ministro de la Corte, el magistrado, el juez, no es un diseñador de política pública. A veces tiene que tomar decisiones que definen puntos de política pública porque se encuentran con vacíos de la ley. Pero en primer término tendría que ser objeto de legislación. Y esa legislación tendría que tomar en cuenta la importancia de la libertad de expresión, sobre todo en tratándose de discurso de alto valor, discurso político, discurso artístico. Hay discurso de menos valor, por ejemplo, el discurso comercial, que puede ser más regulado. Tener en cuenta lo importante que es la libertad de expresión, sobre todo en una democracia, pero también
la necesidad de regular y evitar que se den fenómenos en las redes sociales, como por ejemplo pornografía infantil, como por ejemplo conductas que nos dañan como sociedad. Entonces, un tema importantísimo, interesantísimo, que debería ser objeto de legislación, y esa legislación tendrá que balancear intereses legítimos en tensión. Gracias, Javier. Jazmín, adelante. Muchas gracias, gracias. Es un placer para mí volver a mi casa de estudios y me encanta compartir foro con mis compañeras candidatas y compañeros candidatos. Esta pregunta me resulta muy interesante porque yo la veo desde dos aspectos distintos. Por una parte, la obligación de la Suprema Corte de proteger los datos personales de las personas que van a juicio, su privacidad y la difusión de la información, porque la Suprema Corte tiene una obligación de difundir los casos que se resuelven, la manera en la que se dictan las sentencias, y existen ciertos protocolos de protección de datos en ciertos casos en específicos, que son aquellos casos que representan datos sensibles, por ejemplo, cuando se involucran derechos de infancias, cuando se involucran casos de tortura, de desaparición forzada de personas. Ahí la labor es administrativa de la Suprema Corte. La Suprema Corte tiene que velar por en el entorno digital, a través de sus medios de comunicación masiva, páginas de Internet, Semanario Judicial de la Federación, entornos digitales como sus redes sociales, proteger adecuadamente los datos personales que no son relevantes para que la ciudadanía conozca cuáles son los derechos que está analizando la Suprema Corte. Eso es por una parte. Por otra parte, la Suprema Corte tiene que analizar los casos y los juicios que se someten a análisis. La regulación en materia de protección de la libertad de expresión en México está incipiente. Ya hay regulación sobre mecanismos de subida y bajada de contenidos a redes sociales, siempre comparando con otros derechos. Si lo que yo digo en redes sociales afecta o no el derecho de una persona autora, por ejemplo. En estos casos, lo que la Corte tiene que hacer es echar mano de los ejercicios interpretativos que tenemos para valorar un ejercicio de ponderación, en qué caso podemos hacer que se respete de la misma manera la libertad de expresión de la persona que pretende subir un contenido a una red social, por ejemplo, y el derecho de autor de un libro, de una canción. Entonces, estos son los retos a los que nos tenemos que enfrentar al resolver los juicios. Gracias, Jazmín. Natalia, te escuchamos. Bueno, pues muy buenos días. Muchas gracias aquí a los compañeros, muchas gracias a la UP. Me parece que, y coincido en varios puntos con mis compañeros, la Corte va a enfrentar desafíos muy grandes, sobre todo en materia legal, para poder regular la privacidad, la libertad de expresión y el acceso a la información digital, sobre todo porque los medios digitales están evolucionando de una manera muy rápida y los legisladores se están quedando cortos en esta regulación. En ese sentido, si bien sí ya existen ciertos criterios, protocolos, algunas tesis jurisprudenciales, me parece que la Corte todavía va a enfrentar muchos más retos justo debido a esta rápida generación de tecnología y de manejo de redes. Ahora desde muy chicos los niños empiezan a utilizar estos medios de comunicación, entonces también tendremos que solventar esas lagunas que existen en la ley a través de precedentes, de resoluciones que la Corte va a estar evidentemente obligada a ir sentando y a ir permeando dentro de la sociedad. Y justamente para poder defender, por un lado, la privacidad de las personas, la libertad de expresión, y algo que incluso que ha sido materia de esta reforma constitucional en materia judicial, es justamente el acceso a la información, que la gente tenga realmente la posibilidad de allegarse de esta información, sí, sin vulnerar derechos de particulares y sin atentar contra la dignidad de las personas. Gracias, Natalia. Rosa, te escuchamos. Muchas gracias. También agradezco infinitamente la oportunidad que se nos da para participar en estos foros tan necesarios para que la sociedad conozca a quienes aspiramos a ser candidatos a algún cargo del Poder Judicial. Son 3 derechos verdaderamente elementales y básicos plasmados en nuestra Constitución. El derecho a la privacidad, la libertad de expresión y el acceso a la información siempre han tenido como característica específica el determinar cuándo se vulnera cada uno de ellos por invasión de datos o de temas sensibles para las personas.
Si a eso le sumamos este entorno digital que día con día nos rebasa y pierde totalmente el control, la autoridad en ocasiones, sobre todo con el tema de la inteligencia artificial, creo que el reto que tiene la Corte es verdaderamente relevante, importante y no menor. Creo que tiene que establecer diversos criterios para determinar cuándo se invade el derecho a la privacidad con sobretexto de tener una libertad de expresión y un acceso a la información. Los datos que hoy en día se manejan en el Poder Judicial siempre han tenido como propósito el acudir a los mejores métodos para proteger justamente los datos personales o los datos sensibles, sobre todo de las resoluciones que se emitan en aquellos temas que requieren mucho mayor control de los datos y que para conocer el criterio jurídico no necesariamente se tienen que conocer los datos de las personas que están sujetas a los juicios. Tenemos un sistema de gestión judicial también en donde se establecen métodos y protocolos para proteger también estos derechos sensibles. Los derechos entre sí están íntimamente ligados y no sobre pretexto de uno tenemos que vulnerar el otro, pero siempre respetando la libertad de expresión y el acceso a la información, que me parece que son elementales. Gracias, Rosa. Ahora continuamos con la segunda pregunta. En un contexto donde los miembros de la Corte podrían tener diversas posturas ideológicas o influencias externas, ¿cómo manejarían posibles conflictos de intereses para mantener la imparcialidad del órgano judicial? Adelante, Javier. Es una pregunta importantísima porque quienes lleguen a ser jueces, quienes lleguen a ser magistrados, quienes lleguen a ser ministros, tienen que entender que lo que se les está pidiendo es aplicar el derecho en forma independiente, diligente, objetiva e imparcial. No avanzar sus posturas personales, no avanzar una agenda política en particular. Creo que fue el ministro Franco, cuando se trató el tema de matrimonio igualitario, que pronunció una frase que a mí me gustó mucho. Él dijo, yo tengo mis posiciones personales sobre el tema, pero entiendo perfectamente que nadie me está preguntando mis posiciones personales. Me están pidiendo que aplique el derecho. Y eso es lo que tiene que hacer un juzgador. Entonces, todos somos seres humanos y todos tenemos posiciones personales sobre ciertos temas, tenemos inclinaciones de simpatía sobre alguna agenda política u otra, pero tenemos que estar claros de que esas las tenemos que dejar de lado en nuestra actividad como juzgadores. El juzgador no está en la corte para hacer política, no está en una corte para imponer sus visiones personales, está ahí para aplicar el derecho. Yo creo que en la medida en que los juzgadores entiendan de que el compromiso no es con una ideología en particular, sino con el derecho mismo, se puede poner de lado las posturas personales y hacer lo que el trabajo demanda, que es aplicar el derecho en forma imparcial, en forma independiente, en forma razonable y dictado por la buena fe. Gracias, Javier. Jazmín, ¿te escuchamos? Es interesante que la pregunta esté formulada como un podrían. Yo pienso que las ideologías siempre están. Toda persona tiene un pensamiento, tiene una manera de ver las cosas, una manera de ver la vida. De manera que cada una de las personas juzgadoras siempre tenemos una ideología propia. Y esa ideología propia es precisamente la que nutre el debate. En un órgano colegiado, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se integra por varias personas, es importantísimo que el debate se nutra. Ahora, ¿cómo manejar el conflicto de interés? Esa es la parte relevante. En primer lugar, existen mecanismos legales que exigen a todas las personas juzgadoras que cuando tenemos algún conflicto de interés que puede viciar nuestra imparcialidad, que puede viciar nuestra objetividad, que creemos que puede inclinar nuestro voto de determinado sentido, perdiendo cualquier tipo de objetividad, estamos obligados a excusarnos legalmente para conocer de ese asunto. El mecanismo legal existe para excusarnos. Ahora, ¿cuál es el problema si la persona juzgadora no se excusa? Primero, me parece que es un problema de ética. Las personas juzgadoras debemos mantener la ética, la prudencia, la imparcialidad, para siempre estar conscientes de que los casos que se someten a nuestro conocimiento van a implicar la valoración de situaciones que muchas veces van a entrar en conflicto con alguna carga ideológica que tengamos. En esa manera tenemos que excusarnos cuando tengamos un fuerte motivo para hacerlo.
De ahí en fuera, quitando los cuestionamientos legales, a mí me parece que el conflicto de interés se resuelve apegándonos a la Constitución. La Constitución establece los principios por los cuales nos tenemos que regir. Las personas juzgadoras constitucionales tenemos el marco de actuación en la Constitución. Tenemos que entender que nuestras decisiones velan por la protección de derechos de las personas, sin importar su popularidad. Las decisiones se juzgan con base en derecho y no en la popularidad de hasta dónde pueda tener alcance nuestra decisión. Gracias, Jazmín. Te escuchamos, Natalia. Muchas gracias. Esta pregunta me parece que es un poco controversial. Evidentemente, como ya lo mencionan algunos de mis compañeros, todos, indudablemente, al ser seres humanos, tenemos ciertas ideologías, ciertas posturas ante esta sociedad, pero evidentemente, al estar ya en cargos, incluso como juzgadores, nosotros nos apartamos de esos pensamientos ideológicos, políticos o religiosos incluso, para poder justamente resolver los procedimientos que se ponen ante nuestras instancias. Las influencias externas, pues evidentemente también nosotros y lo hacemos, y lo hemos venido haciendo desde muchos años, hemos apartado de esas influencias externas sin importar qué vayan a decir los medios de comunicación, porque siempre actuamos conforme a derecho. Ahora, el conflicto de interés, si bien puede ser muy controversial y suena muy rimbombante y de pronto está muy de moda el tema de los conflictos de intereses. El conflicto de interés está bien definido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y tengan la seguridad que cuando se incurra o se esté en un asunto de esa naturaleza, yo, a través de los mecanismos como la excusa, lo haré de manera firme y con mucha convicción. Gracias, Natalia. Rosa Elena, te escuchamos. Estimo que el posible conflicto de interés que pudieran tener los miembros de la Corte cuando tienen diversas posturas ideológicas sí tiene que manejarse con mucho cuidado. Para llegar a ser juzgador, en específico ministro, uno debe de tener la independencia por encima de cualquier otro valor. La independencia no es una virtud, es un destacado deber que debemos de tener todos los integrantes de un órgano que imparte justicia. Si vamos a estar aplicando la excusa o el impedimento para no juzgar un asunto porque hay cierta postura ideológica que nos está molestando o alguna influencia externa, creo que sí debemos de tener mucho cuidado porque no lo podríamos hacer en todos los asuntos. Estamos ahí para impartir justicia, para resolver, para establecer el derecho, para juzgar los actos que se nos someten a consideración. De manera que siempre hay que tener mucho cuidado que nuestra postura siempre tiene que ser totalmente imparcial, independiente y alejado de cualquier tipo de ideología. Como lo han dicho también mis compañeros, todos tenemos ideologías, todos tenemos pensamientos, todos tenemos ideas en cuanto a cierto punto o cierto tema que se nos está planteando, pero tenemos que establecer que una vez que se pone uno la toga de ministro, uno tiene que ser juzgador, aplicar el derecho, aplicar las leyes, establecer los mecanismos para que los derechos humanos que han sido violados a las personas, a los justiciables, sean totalmente controlados y reparados. La toga me parece que tiene que ser la diferencia entre actuar como una persona en derecho privado que de una persona en derecho público como juzgador. Gracias, Rosa Elena. César Mario, te escuchamos. Claro que sí. Coincido con lo que dicen los compañeros. Es completamente lógico que una ministra o un ministro tenga posturas ideológicas personales. Y lo importante del debate en un órgano colegiado como la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el contraste de esas ideologías. Me parece que es distinto tener una ideología a que exista una influencia externa, porque ahí sí podría entonces el punto de vista, la valoración jurídica que pueda llevar a cabo un ministro para tomar una determinación o emitir una opinión técnico-jurídica podría ser contraria a la mejor a lo que son los intereses generales o en este caso el interés particular de esa influencia externa. Pero ¿cómo manejar estos posibles conflictos de intereses?
como lo han comentado las compañeras y el compañero, la misma Constitución nos da las reglas de cómo se tiene que llevar a cabo. Pero por supuesto que en este caso una ministra o un ministro, pues la ética y la probidad tienen que ser una de las principales virtudes que se tienen que manejar. Nosotros, y en mi caso personal, si llego a tener la oportunidad de ser ministro de la Suprema Corte, por supuesto que tengo una ideología muy clara, muy específica, pero como dice el filósofo jurídico, ¿no? Podré no estar de acuerdo con tu punto de vista, pero incluso daría mi vida para que tú puedas dar ese punto de vista. Eso es lo que nosotros buscamos como juzgadores, eso es lo que se buscaría como ministro, el tener esa oportunidad de que impere la justicia sobre la ley. ¿Y a qué me refiero? Desafortunadamente hemos estado viviendo en una época en donde la aplicación de la ley está por encima de la justicia y eso creo que ha afectado en muchos sentidos a la sociedad mexicana, incluso las resoluciones de muchos de los juzgadores, por lo cual considero que es necesario las posturas personales e íntegras de cada uno de las ministras y ministros de la Suprema Corte. Gracias, César Mario. Adelante con nuestra tercera pregunta. ¿En qué medida y por qué considera que la elección de los ministros de la Suprema Corte a través del voto popular mejorará las capacidades de impartición de justicia en nuestro país? Jazmín, te escuchamos. Me cuesta mucho trabajo pensar que una sola medida, como el sistema de selección de las personas juzgadoras, va a mejorar por sí misma las capacidades para mejorar la impartición de justicia en nuestro país. La impartición de justicia es una labor compleja. Me parece que esta reforma lo que puso o trató de poner fin es a un viejo debate sobre la legitimación de cómo las personas juzgadoras llegamos al lugar en el que estamos. Anteriormente era a través de exámenes de aptitudes, exámenes que demostraban los conocimientos, habilidades y aptitudes para juzgar. Y existen muchas escuelas doctrinales que decían que esto no legitimaba democráticamente la elección de las personas juzgadoras. El problema que resuelve esta elección, en mi muy personal opinión, es ese viejo debate. El viejo debate en el que se cuestiona si quienes llegan o lleguemos a ser personas juzgadoras estamos legitimados. Pero por sí mismo me cuesta mucho trabajo que se mejoren las capacidades de impartición de justicia. Para impartir justicia se requiere más que la validez de la elección. Para impartir justicia se requiere que las personas juzgadoras seamos prudentes, conozcamos las habilidades propias para elaborar sentencias, estemos conscientes de las necesidades de las personas, analicemos y tomemos en cuenta que los expedientes que se someten a nuestro caso no son números, no son papel, son personas mismas llevándonos ante nosotros un caso real que para ellos es importantísimo y que llevan quizás años esperando por una sentencia definitiva. Mejorar la capacidad en la impartición de justicia significa entender a la ciudadanía, significa tener una verdadera perspectiva de justicia, significa buscar una justicia justa, en tiempo, pronta, práctica, sencilla, en lenguaje ciudadano, que las personas entiendan lo que estamos haciendo y que lo hacemos rápido y bien. A mí me parece que esta reforma ayuda a que las personas nos entiendan cercanas a ellos, pero falta que demos todo lo mejor de nosotros para hacer sentencias de excelente nivel. Gracias, Jazmín. Natalia, adelante. Muchísimas gracias. Esta pregunta a mí me parece sumamente importante porque yo creo en esta reforma judicial. Creo que la impartición de justicia va a mejorar muchísimo en la medida en la que todos los perfiles que van a ser, que se van a elegir el próximo 1 de junio, van a ser seleccionados y electos por nuestra población. Y justamente a través de todo este proceso en donde se eligieron a los mejores perfiles, y justamente va a ser la sociedad, el pueblo de México, quien va a elegir a estos perfiles que van a llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para poder resolver los asuntos que ante ellos se pongan. ¿Mejorará la impartición de justicia? Por supuesto que sí, porque quienes lleguen o lleguemos a ocupar estos encargos, vamos a tener el compromiso firme y serio con el pueblo de México y no con otros factores externos o políticos que a veces viciaban la toma de decisiones de esta gran corte. La impartición de justicia sin duda mejorará porque también estará la Corte integrada por diferentes perfiles, con diferentes
precisamente corrientes ideológicas, con diferentes perspectivas, perfiles académicos, jurídicos, y eso sin duda abonará al debate jurídico dentro de la Corte y ayudará a que la impartición de justicia, que es lo que la sociedad y el pueblo de México está buscando, sea más cercano, sea más justo y sea más apegado a la realidad. Gracias, Natalia. Rosa, adelante. Gracias. Esta reforma, en realidad, lo que hizo con relación a los ministros de la Suprema Corte fue cambiar el método de elección. La designación de los ministros siempre ha sido de carácter político, contrario a la designación de jueces y magistrados. De manera que el constituyente que reformó la Constitución haya determinado un cambio de método de elección, me parece que es absolutamente su facultad para determinarla. No creo sinceramente que el método de la elección per se vaya a mejorar la capacidad de impartición de justicia. Todo está en función de las personas que lleguen a ocupar el cargo de ministro de la Suprema Corte. La unión de los 9 integrantes de la Corte, la diversidad de criterios, la diversidad del origen de donde provengan, me parece que es el que tiene que retroalimentar y superar los estándares de calidad en la impartición de justicia. Ahora, debemos estar muy conscientes que no solo depende de la decisión o la resolución que emitan los 9 integrantes de la Corte, los que van a determinar hacia el pueblo, hacia los justiciables, si la impartición de justicia mejora o no. Creo que tiene que ser integral todo el tema de impartición de justicia y debe de venir desde las personas con las que se tienen contacto en justicia cotidiana por parte de todos los ciudadanos, de todos los gobernados y de todos los que habitamos este país. De manera que creo que solamente conjuntando una reforma integral en donde ministerios públicos, peritos, defensorías y policías estén acorde con todos los estándares de respeto hacia los derechos humanos, que se podrá notar evidentemente la eficiencia de todo el sistema de impartición de justicia y evidentemente con mejor calidad en las sentencias por un sistema probatorio mucho más ad hoc y mucho más perfecto para la resolución de los asuntos. Gracias, Rosa. Gracias. César, te escuchamos. Gracias. Bueno, en primer lugar, me parece que el que vayamos a despolitizar la designación de los ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es uno de los principales puntos en los cuales podemos avanzar. Todos conocemos y sabemos, ¿no?, que lo que ha hecho el constituyente permanente al autorizar y emitir esta reforma constitucional, lo que hizo fue cambiar la forma en que eran designados los ministros de la Suprema Corte y las ministras. Por supuesto que al no ser un acuerdo político entre el presidente y los grupos parlamentarios, pues ya tenemos la posibilidad de conocer por lo menos a los perfiles que pueden llegar a aspirar a ser ministras o ministros. Eso nos da una oportunidad de conocerlos, de ir, ver cuáles son las propuestas, qué es lo que están buscando, qué es lo que quieren llevar a cabo, y entonces sí, ver si tiene la confianza. Estamos quitándole también esa parte, me parece también muy importante, de lejanía que tiene la Corte con la sociedad en general. Nosotros sabemos por las sesiones públicas lo que sucede en la Corte, pero la realidad es que no existe esa proximidad entre el ministro, la ministra, con la sociedad en general. Me parece que también es como un ejemplo que se tiene que llevar a cabo con los demás órganos que existen de impartición de justicia en el país, pero no es el único, porque obviamente están los tribunales, están los juzgados, y me parece que es un punto importante para acabar con esas cofradías de poder que existen dentro del Poder Judicial, no solo de la Federación, sino también del Fuero Común, los cuales se quedaron enquistados. Si bien es cierto, hay grandes jueces, grandes magistrados y grandes ministras y ministros, la realidad es que sí existía esa lejanía con la sociedad en general y sobre todo con la justicia. Y eso me parece que sí viene a ser un cambio de paradigmas, y que la designación ahora de los ministros sea de esta forma, me parece que enriquece al Poder Judicial de la Federación. Gracias, César. Javier, adelante. Muchas gracias. Yo soy un firme creyente en las democracias participativas. Oxfam, la organización que tiene su sede en Oxford y que se dedica al análisis de políticas públicas, tiene estudios que establecen una correlación casi perfecta entre el grado de participación de la ciudadanía en la toma de las decisiones importantes y el grado de equidad en una sociedad.
Entonces, entre más participe la ciudadanía en la toma de decisiones, se van logrando sociedades más equitativas. Yo no creo en esta idea que a veces flota en el aire de que al electorado no hay que hacerle preguntas para las que se requiera determinada pericia. Por ejemplo, hay quien diría, si el electorado no es abogado, ¿cómo va a decidir quién está capacitado para ser juez, magistrado, ministro? La verdad es que yo no comparto esta visión, porque sí, el electorado en general no está integrado por peritos en derecho, pero el electorado es inteligente, el electorado es sensible, el electorado es intuitivo y generalmente el electorado toma decisiones en su beneficio. Entonces yo sí creo en estos procesos democratizadores y en la participación ciudadana en esta toma de decisiones. Dicho esto, hay que reconocer que esta reforma judicial impone retos impresionantes. Impresionantes para todos, para los candidatos que nos tenemos que dar a conocer, para el electorado que tiene que hacer el esfuerzo de hacer una debida diligencia, analizar nuestros perfiles y tomar decisiones razonadas. Para las instituciones académicas, yo creo que la UP está desahogando en parte la responsabilidad que le corresponde con foros como esto, para la prensa, para todos los involucrados. Creo en la democracia, creo que estos procesos a la larga llevan a sociedades más equitativas, pero la democracia nos impone responsabilidades a todos. Esperamos que todos estemos a la altura de esas responsabilidades. Gracias, Javier. Ahora pasamos a la cuarta pregunta. En casos de alto perfil o que generen división social, ¿cómo buscaría garantizar que la Corte actúe con imparcialidad, basándose únicamente en el derecho y no en la opinión pública? Adelante, Natalia. Muchísimas gracias por esta tan interesante pregunta. A lo largo de mi carrera siempre me han tocado asuntos de alto perfil desde que era oficial jurisdiccional, secretaria proyectista. Y creo yo, y estoy convencida de que la forma en la que se garantiza la imparcialidad es justamente en tener una ética profesional, una convicción, una mística jurídica, jurisdiccional en esta carrera, en esta función. Definitivamente, y tiene mucho que ver con el tema del conflicto de intereses o el tema de las ideologías, me parece que nosotros como ministros estamos obligados, como ya lo han dicho mis compañeros, a aplicar, a velar por el respeto a la Constitución, y no importando lo que diga la opinión pública o lo que digan otros sectores o poderes, porque la Constitución es a la que debemos de cuidar, debemos de garantizar el respeto a los derechos de nuestra sociedad, de nuestro pueblo de México, siempre buscando el bien común, el bien de nuestra población y atendiendo a las realidades sociales de este pueblo que justamente tiene relación con la pregunta anterior, fue quien nos ha elegido o nos va a elegir como representantes de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación y, insisto, debe el perfil, el candidato y quien llegue a ocupar ese encargo debe cumplir con todos estos principios éticos de profesionalismo, de imparcialidad, que ya nos rigen desde hace algunos años. Muchas gracias. Gracias, Natalia. Rosa Elena, adelante. Yo creo que todos los casos son de alto perfil. Establecer diferencias en función de importancia o de cantidad o de tipo de derechos que se están analizando, creo que puede dar lugar a establecer categorías de asuntos y me parece que no es correcto. Todos los asuntos tienen una importancia brutal en el campo del juzgador para establecer una sentencia ajustada a derecho. Yo siempre he dicho que tan importante es la señora que va a reclamar que le quitaron su carrito de hot dog como aquel alto empresario que va a defender un cobro de un impuesto por muchos millones de pesos. Todos los asuntos requieren una importancia especial en la solución de los casos que se someten a consideración de los juzgadores. ¿Cómo se busca garantizar que la Corte actúe con imparcialidad? Tiene que ver nuevamente con sus integrantes. Sus integrantes tienen que estar totalmente comprometidos con la impartición de justicia, desvestir de ideologías o de presiones de la opinión pública. Eso es lo que siempre se debe de hacer. En asuntos donde la opinión pública de repente
opinan sin tener un conocimiento real. Lo que debe de hacer la Suprema Corte es informar, tener una comunicación directa, establecer métodos para explicar con un lenguaje sencillo cuál es el caso, qué es lo que se está presentando, qué pruebas se ofrecieron y cuál es la razón del por qué se está definiendo en uno o en otro sentido el asunto. Me parece que eso es lo elemental que debemos de hacer, esta comunicación hacia la sociedad para que en cualquier supuesto que siempre va a haber una parte que pierda y otra que gane, la opinión pública esté totalmente convencida que lo que se hizo fue con estudio, con profesionalismo y con honestidad en la resolución de la controversia. Gracias, Rosa Elena. César Mario. Gracias. Me parece que de entrada nuevamente nos vamos a valores muy sencillos que tienen que ver con las ministras y ministros en este caso, la ética y la probidad. Me parece que todos los ministros que lleguemos a estar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendremos que responder por el sentido de nuestras resoluciones. Y me parece que incluso ya vivimos en una sociedad que gracias a todas las herramientas tecnológicas que existen al día de hoy está muchísimo más informada, está politizada, conoce sobre los temas, ya no es tan fácil engañarlos. Y eso me parece que ha hecho que tengamos una exigencia mayor todavía y por eso vemos a lo mejor un cambio de paradigmas como el que estamos viendo el día de hoy. Me parece que incluso entre mayor comunicación que exista por parte de la Suprema Corte con la sociedad en general y con los diversos medios de comunicación para explicar qué es lo que sucede, por qué se llega a una resolución, cuál fue el fundamento, la motivación que te dio para poder tú resolver de esa manera, es sumamente importante porque el juzgador tiene que ser valiente. El juzgador, no importa lo que diga la presión social, si él considera que de acuerdo a la ley, a la justicia, la resolución que tiene que emitir tiene que ir en ese sentido, pues me parece que para eso estudiamos esta carrera. Yo que tengo hijos que ya están en edad de estudiar y el que decidió estudiar en la carrera de Derecho se lo dije, tienes que ser valiente y no importa lo que los demás puedan opinar, si tú crees en algo tienes que buscar que eso se pueda llevar a cabo. La opinión pública por supuesto que juzgará, pero nosotros me parece que tenemos una responsabilidad muy grande y esa responsabilidad es ir de acuerdo a los valores, ¿no? Y a la integridad que una persona pueda tener para buscar siempre la justicia, incluso sobre los intereses personales y algunas veces la legalidad. Gracias, César. Javier, adelante. Yo creo que un país sin un poder judicial independiente es un país sin futuro. Así de grave lo veo y así de importante creo que es este ejercicio que estamos haciendo. ¿Cómo se logra la independencia del Poder Judicial? Bueno, pues con jueces, magistrados y magistradas, ministros y ministras honestos, conocedores, independientes y diligentes. Y si logramos eso, yo creo que esos ministros, si cumplen con los atributos que se requieren para ser juzgador, se van a dar cuenta que la actividad del juzgador no es un concurso de popularidad. El juez no está ahí para caerle bien a la gente, para ser popular. Déjenme usar un símil que a lo mejor puede parecer simplista, pero creo que transmite la idea que quiero transmitir. El que quiera ser popular, que no se dedica a árbitro de fútbol. El árbitro de fútbol, por definición, exige que en su trabajo no busque la popularidad. Y creo que pasa un poco eso con los juzgadores. El juzgador no está para caerle bien a la gente, no está para ser popular, está para aplicar el derecho y esa es una tarea importantísima. Entonces, en la medida en que los candidatos tengan los atributos necesarios para ser juzgadores, la honestidad, el conocimiento, la independencia, la diligencia, creo que entenderán que no están ahí para ganar popularidad y podrán hacer su trabajo conforme a la responsabilidad, la altísima responsabilidad que se les encomienda. Gracias, Javier. Jazmín, adelante. Coincido en que no me gusta clasificar los casos como de alto perfil o bajo perfil. Hace un rato lo mencioné. En el caso de la impartición de justicia, todas las personas nos llevan al conocimiento los casos que para ellos consideran importantes. Para todas las personas, cada uno de los juicios que someten a nuestro conocimiento es realmente importante. De esta manera no podría yo clasificar un caso como más relevante o no. Que generen división social, todos los casos que llegan a la Suprema Corte tienen impacto en la ciudadanía.
En algunos casos muy técnicos, como el juicio de amparo, los efectos son únicamente para quien promueve el juicio. Pero en las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales, el impacto es para la sociedad. En un juicio, mencionaba hace un momento la magistrada González Tirado, cosa que comparto, siempre va a ganar alguien y siempre va a perder alguien. A las personas no nos gusta perder. Yo no conozco a nadie a quien le guste perder. Pero sí creo y estoy convencida que hay maneras de perder. ¿Cómo garantizar la imparcialidad? Con nuestras sentencias. Una sentencia debidamente razonada, debidamente justificada, en la que se detallen las normas jurídicas que están dando fundamento a aquello que se está resolviendo, que se explique detalladamente, que no abusivamente, es decir, que se explique de manera concreta, clara, sencilla. ¿Por qué estamos considerando que una norma debe ser interpretada de una u otra manera? Tomando en cuenta el impacto que esa decisión va a tener en aquellas personas a las que no les va a gustar el sentido de la resolución. A mí me parece que la respuesta está en una cuestión que yo llamo democratización de las sentencias, que es dirigir nuestras sentencias a las personas, no a las personas abogadas que las representan. Quienes van a juicio no son abogados, quienes van a juicio es la ciudadanía. Debemos dirigir nuestras sentencias hasta a ellos y explicarles por qué estamos llegando a una conclusión para que al menos... Gracias, Jazmín. Vamos con nuestra quinta pregunta. ¿Cree que el sistema actual cumple con su función adecuadamente o considera que podría haber reformas para hacerlo más accesible y efectivo? Adelante, Rosa. Moderadamente creo que cumple la función el sistema actual, pero sin embargo todo sistema siempre será perfectible. Hay errores en el Poder Judicial como en cualquier otro de los poderes que pueden mejorarse. Hay temas que hay que perfeccionarse y creo que siempre todo tiene que estar en función de mejorar la impartición de justicia. El tema de las reformas a mí me tiene un tanto preocupada porque creo que el sistema de justicia, para hacerlo más accesible y efectivo, no depende tanto de las reformas, sino de la forma en que éstas se implementen y se lleven a cabo en la práctica. De nada nos sirve tener maravillosas leyes y disposiciones legales si éstas no van a ser aplicadas en su contexto por parte de los juzgadores. Creo que tenemos que establecer mecanismos para que las leyes sean implementadas, que no haya tanta reforma que de repente ya no sabe uno si está vigente hoy o si lo que se hizo ayer sigue vigente. Creo sinceramente que debemos encontrar mecanismos para hacer mucho más fácil la lectura de las disposiciones que rigen a los juicios y a las acciones y a las controversias que hoy en día se manejan en la Suprema Corte de Justicia. Específicamente el juicio de amparo, creo que siempre ha sido críticas de rigurosos tecnicismos que en la medida en que se ha ido reformando tanto la Constitución en 2011 como la Ley de Amparo que nos rige hoy de 2013, han ido matizando algunas disposiciones que habían sido como una especie de obstáculo para el verdadero acceso a la justicia. Espero sinceramente que con el tiempo podamos adaptar nuestra realidad y el derecho para lograr una justicia más accesible, más cercana a las personas y lograr efectivamente que la ciudadanía conozca sus derechos y los haga valer y sean respetados a través de las decisiones jurisdiccionales. Gracias. Gracias, Rosa. Adelante, César. Gracias. En lo personal, yo sí considero que tendrían que existir varias reformas para hacerlo mucho más accesible y efectivo. ¿Y por qué lo digo así? Me parece que hay incluso algunas materias en donde el sistema incluso se ha convertido no acorde a la nueva realidad que nosotros estamos viviendo. Deberíamos de utilizar muchísimas más herramientas tecnológicas para hacerlo mucho más accesible para la gente. Es imposible para muchas personas a lo mejor entender el por qué su trámite no se ha podido llevar a cabo o no se ha podido ejecutar la sentencia o por qué no se ha notificado un acuerdo, porque todavía tienes que mandar a hacer un oficio. Para ese oficio entra la famosa corrupción institucionalizada, que ya ni siquiera la vemos como una corrupción, que por dar un incentivo de carácter legal para agilizar el proceso, tenga que salir se tenga que ir a entregar. Y me parece que esas herramientas incluso podrían ayudar a que no solo sea
sea muchísimo más accesible, sino que también es mucho más amigable entre las partes. Me parece que tenemos que manejar mucho los mecanismos alternos de solución de conflictos, porque hay sistemas que se encuentran completamente saturados. Yo que soy penalista, que es mi especialidad, el cambio de paradigmas que hubo en el sistema fue muy importante, pero lamentablemente lo terminamos haciendo a la mexicana, porque lo que se buscaba en este nuevo proceso penal adversarial es que las partes tuvieran igualdad procesal y que además imperara la justicia sobre la legalidad. Cuando nosotros le quitamos el jurado popular, lo convertimos en un sistema legaloide, en donde el juez no solo cuida el proceso, sino que determina cuál es la resolución que se tiene que llevar a cabo. Y si bien es cierto, buscábamos que muchos de estos juzgados pudieran ser colegiados, la realidad es que está tan saturado el sistema que muchas veces nada más un juez. Y en cambio, si tenemos estas medidas alternas de solución de conflictos, habría muchas más reparaciones del daño que castigos en contra de las personas que cometen un delito. Gracias, César. Javier, te escuchamos. Muchas gracias. Sí, yo tengo 30 años dedicado al derecho internacional y al arbitraje internacional. Y esa experiencia me ha llevado a litigar no solo en México, sino en Sudamérica, en Centroamérica, en Estados Unidos, en Europa, y a familiarizarme con sistemas jurídicos de donde podemos sacar buenas ideas para implementar en el nuestro. Yo sí creo que necesitan algunas reformas en nuestro sistema jurídico, y creo que esas reformas van mucho en dos sentidos. El primero, yo creo que necesitamos una justicia menos formalista. En México creo que siempre hemos padecido del defecto del formalismo excesivo. Yo entiendo la importancia del debido proceso y de ciertas reglas procesales mínimas, pero cuando el 80% o más de los amparos se resuelven o se interponen por cuestiones procedimentales y no por el fondo del asunto, creo que estamos cayendo en un formalismo exacerbado. Creo, por ejemplo, que el arbitraje ha encontrado mecanismos de solución de controversias que, sin dejar de lado el debido proceso, van más al fondo del asunto y se resuelven los problemas en torno al fondo y no a la forma. La otra aportación que a mí me gustaría realizar es buscar una justicia más constructiva. Y un poco César se refería a eso. Que busque la resolución real de los conflictos y no simples victorias formales. Muchas veces se desahoga un juicio, hay un ganador, y ese ganador es simplemente un ganador nominal porque la controversia sigue. Tenemos que construir resoluciones reales a los conflictos y los mecanismos alternos de solución de controversias, la negociación, la mediación, el arbitraje, los peritajes. Todos estos instrumentos son buenos para hacerlo. Ojalá otras jurisdicciones lo han implementado, ojalá en México podamos enriquecer nuestro sistema. Gracias, Javier. Adelante, Jazmín. Estoy convencida de que se requieren reformas para mejorar el sistema de impartición de justicia. Irónicamente, el juicio de amparo, que son el juicio de los que más casos conoce la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es el juicio que tiene como propósito proteger los derechos humanos a las personas. Y decía irónicamente porque irónicamente es el juicio más técnico y más difícil que existe en México. Tenemos un maravilloso artículo 1 constitucional que nos obliga a todas las autoridades a velar por la protección de los derechos humanos y un aún más maravilloso artículo 17 constitucional que nos obliga a olvidarnos de los formalismos procedimentales para siempre velar por el asunto y la resolución de fondo. Estos dos principios constitucionales son espectaculares para facilitar el acceso a la justicia. La buena noticia de mi creencia de que hacen falta reformas es que no todas son reformas legales. Estoy convencida de que el propio Poder Judicial de la Federación puede emitir reglamentos que se llaman acuerdos generales para mejorar la accesibilidad. Una cuestión que a mí me preocupa de sobremanera, y qué bueno que la pregunta utiliza la palabra accesible, es precisamente la justicia accesible para las personas con discapacidad. Esos grupos vulnerables que han sido aparentemente olvidados de la reforma de derechos humanos, pero que en realidad está más viva su necesidad de que se reconozcan sus derechos. La justicia debe eliminar las barreras que impiden que las personas con discapacidad accedan a la justicia. Se puede comenzar por elaborar sentencias en formatos con accesibilidad digital que permitan que los lectores de pantalla le faciliten a las personas ciegas
poder conocer el sentido de su sentencia. Hace falta que los textos entiendan que existen personas con dislexia, que existen personas diagnosticadas con daltonismo, que no pueden leer adecuadamente los textos que emitimos, que existen personas con discapacidad intelectual que no pueden conocer a bien lo que se está decidiendo. Eso es hacer una justicia accesible, que todas las personas conozcan sus derechos de manera práctica, de manera sencilla y de manera efectiva. Gracias, Jazmín. Natalia, te escuchamos. Muchísimas gracias por esta pregunta. Me parece, en primer término, que el sistema actual cumplió hasta cierto punto su función. Si lo siguiera haciendo, no hubiera existido esta reforma constitucional de 2024. Y me parece que sí necesitamos todavía mucho más reformas en todo nuestro sistema jurídico, en nuestros procedimientos. Coincido con los compañeros que también debemos de acercarnos más a los medios alternativos de solución de controversias, aunque a mi juicio la ley que se emitió el año pasado tiene muchas lagunas, nos deja muchas deudas porque deja muchas áreas y muchas materias sin poder integrarse a estos medios alternativos de solución de controversias, y que eso va en contra justamente del artículo 17 constitucional, que es que podamos realmente dar una justicia pronta y expedita. En este sentido, también considero que el sistema judicial no nada más lo debemos de ver en torno al Poder Judicial Federal o a los poderes judiciales de los estados. Me parece que este cambio, esta reforma y este sistema judicial también debe de permear a las universidades, a la educación y sobre todo a la educación básica. Es necesario que desde las infancias empecemos a permear en qué es el derecho a su nivel, a nivel medio superior, y en general a toda la población, porque solamente así vamos a poder tener un sistema jurídico, un sistema judicial íntegro y eficiente para toda nuestra ciudadanía. Gracias, Natalia. Con esto hemos llegado al final de este Diálogo por la Justicia UP 2025. Agradecemos a todos sus participaciones y especialmente a ustedes que nos han visto. Los invitamos a seguir los siguientes diálogos. Nos vemos pronto.